Y estamos en una serie muy especial. ¿Alguien sabe en qué serie estamos? Hechos. Claro que sí, es una serie muy especial, llena de la manifestación de Jesucristo en sus discípulos, llena de la manifestación del Espíritu Santo. Y hoy traigo una temática que también está en el libro de los Hechos, pero que es un tanto complicada. Por eso requiero de tu atención durante los próximos 25 minutos. Así que le vas a decir al que tienes a la derecha: no me hables, no me molestes, déjame prestar atención. Yo digo 25, pero luego no es verdad, no es broma, voy a intentarlo. 25 minutos. Y dile al que tienes a la izquierda: prepárate. Vamos a leer el título de la palabra de esta mañana para que sepas por qué te digo prepárate. El título de esta prédica es Preparados para sufrir. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué título tan duro! Hoy quiero hablar contigo y quiero que profundicemos juntos en una temática que está dentro de las Escrituras y dentro de la vida cristiana, que es el sufrimiento. El sufrimiento es una de las temáticas que encontramos en el libro de los Hechos en cada uno de los discípulos. El sufrimiento forma parte del crecimiento en nuestra vida cristiana. Y la Biblia no nos dice que no vayamos a sufrir, sino que más bien nos dice, mira lo que nos dice Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Seguro te lo sabes, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es aflicción? Pues conflictos, problemas. Jesús mismo dijo: vais a tener problemas. El sufrimiento es parte de la vida cristiana y no podemos obviar esta realidad. Muchas veces hemos venido al Evangelio porque nos han predicado que Jesucristo quita todo dolor, Él es dueño del oro y de la plata y lo que te haga falta Él te lo va a suplir. Y entonces estamos aquí: creeré, tú lo harás, ¿sí o no? Y está bien, es cierto que Dios es dueño del oro, de la plata, que con Él es Dios de sanidad, con Él tenemos todas las cosas, pero el sufrimiento es algo que no se obvió en la palabra. Y es para que tú y yo tengamos presente que van a haber momentos de conflicto, van a haber momentos difíciles. El libro de los Hechos nos muestra grandes hombres de la fe sufriendo. ¿Haciendo milagros? Sí. ¿Abriendo iglesias? Sí. ¿Viendo la manifestación del poder del Espíritu? Sí. Pero también entregándose a la muerte. Y entregándose a una muerte martirizada, de maltrato, de además acusarlos de blasfemias. Y son episodios un tanto complicados, pero que si están en la palabra es para que tú y yo nos podamos identificar. ¿Sabías eso? La palabra no son historias que nosotros leemos para aprender o para algún tipo de inspiración. Son historias de hombres y mujeres que eran como tú y como yo, que se plasman allí para que nos podamos identificar en las diferentes etapas de nuestra vida cristiana. Y quiero contarte acerca de algunos grandes hombres de la fe que nos permiten dar inicio a esta palabra. Y quiero contarte algo que dijo Ignacio de Antioquía, obispo del primer siglo. Fue arrestado y lo llevaron a Roma a ser echado en los leones. Y rumbo a Roma, en la carreta, escribió esto: soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para convertirme en pan puro de Cristo. ¡Wow! Pero mira lo que dice Policarpo. Policarpo ejercía ministerio en Esmirna, también por allí, por el siglo I. Fue torturado y muerto en la hoguera, y allí atado en el poste, listo para ser prendido por las llamas, en voz en alto dijo: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Perpetua, que era una joven noble cristiana de Cartago, y su esclava Felicidad fueron martirizadas, y en su martirio
Perpetua dijo a sus familiares que estaban allí presentes: permaneced firmes en la fe y amaos unos a otros y no seáis debilitados por mis sufrimientos. Los historiadores hablaron acerca de varios martirizados, grandes hombres de la fe, y dijeron: descansando en la gracia de Cristo, tenían en menos los dolores del mundo. Cuando yo me pongo a investigar en estos hombres, hombres que también los encontramos, como te digo, en el libro de los Hechos, crucificados, apedreados, maltratados, no paraba de hacerme una pregunta, y era: ¿qué les motivaba? ¿Qué les permitía? ¿Qué había en el interior de estos hombres para poder escribir estas cosas? Para allí en un poste en la hoguera a punto de ser quemado, poder decir: Señor, gracias por permitirme estar aquí. ¿Qué hay en el corazón de estas personas? ¿Qué hay en la mente de estas personas? ¿Qué les está ocurriendo en el interior para, en medio de sus asesinatos, poder decir todo esto? Y no paraba de indagar en este pensamiento, y estudiando el libro de los Hechos encontré al primer mártir de la iglesia primitiva, que es Esteban. Muy bien, Esteban. Esteban es el personaje que nos va a ayudar en esta mañana a comprender qué necesito tener dentro para afrontar el sufrimiento. Codea así el de al lado y dile: presta atención. En Esteban vamos a ver unas características muy especiales que nos van a permitir entender cómo la palabra sí que nos enseña a estar preparados para el sufrimiento. La palabra sí nos enseña cómo debemos afrontar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque su palabra nunca te va a dejar desamparado. Acuérdate de eso. Siempre que hay momentos y conflictos, si la palabra me enseña que voy a pasar por sufrimiento, en la palabra también está cómo debo yo afrontar ese sufrimiento. Entonces, vamos a leer en Hechos capítulo 6, versículos del 8 al 15. Y dice así: Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales. ¿Qué hacía? Grandes prodigios y señales entre el pueblo. Discutían con él ciertos individuos de la sinagoga, llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con el que hablaba Esteban, ¿ni a qué? Ni a la sabiduría ni al espíritu con el que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los líderes religiosos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. En estos primeros versículos del capítulo 6, porque la vida de Esteban se va a hablar en esos breves capítulos, solo 6 y 7, se habla de la vida de Esteban, y en este comienzo del capítulo 6 se nos describe las características de Esteban. Voy a adelantarte, te voy a spoilear un poco lo que sucede con Esteban. Y es que Esteban, hemos leído que empiezan a blasfemar en contra de él. Él había estado predicando el evangelio, además lo había estado predicando con espíritu. Había estado predicando con poder, con señales, con maravillas. Esteban había estado cumpliendo con la misión que Cristo había encomendado a sus discípulos, y lo había estado haciendo con fuerza. Pero los judíos que no creían en Cristo y que pensaron que por haberle matado todo estaba solucionado, estaban diciendo: pero esta gente sigue haciendo lo mismo que Cristo. No se va a acabar esta lacra. Hace milagros, hace prodigios, habla con sabiduría, tiene la cara iluminada, le pasa algo a este hombre parece Cristo. Y nosotros lo hemos matado y sigue. Entonces comienzan a blasfemar y a levantar falso testimonio con el fin de juzgarle, y van a juzgarle, lo van a llevar a una plaza y lo van a apedrear. Ese va a ser el resultado final de Esteban, primer mártir de la iglesia. Va a resultar muerto. Esa era la historia de Esteban.
Pero conociendo que Esteban iba a terminar asesinado y iba a ser un mártir de la iglesia, el capítulo 6 comienza dándonos los pequeños detalles de la vida de Esteban. Y como te decía al principio, la Biblia, cuando va a mostrar el carácter tan precioso de un mártir, nos está enseñando también qué era lo que había en él que le hizo hacer lo que hizo. ¿Me vas pillando? En el capítulo 6 nos va a mostrar las características de Esteban que nos permiten ver en esta mañana que para afrontar el sufrimiento en la vida cristiana necesitamos tener carácter. Mira al que tienes al lado y dile, necesitas carácter. Hemos leído en esos versículos que Esteban tenía que ser de buena reputación. ¿Por qué? En la iglesia de Jerusalén había un pequeño problema en el tiempo de Esteban, y era que los apóstoles se habían puesto a predicar el evangelio sin parar, pero habían descuidado algunas cosas que Jesús les había dicho. Jesús les había dicho, tenéis que alimentar a las viudas, tenéis que atender a los necesitados, y ellos se habían puesto a predicar, y ese tema estaba un poquito dejado de lado. Analizaron el problema y dijeron, ok, levantemos a 7 hombres que nos ayuden con esta labor de atender las mesas. Y levantaron a 7 diáconos y entre ellos está Esteban. Por lo tanto, para ser parte de esos 7 diáconos, Esteban tenía que tener un buen testimonio, porque no escogieran a cualquiera, ¿sí o no? Por lo tanto, Esteban tenía que ser de buen testimonio. Dice esos primeros versículos que hemos leído que era lleno de gracia, que estaba lleno de poder porque hacía prodigios y hacía milagros y señales. Dice que hablaba con sabiduría, así que tenía gran sabiduría y que estaba lleno del Espíritu. Dice al final del todo que miraban su cara, los de allí, los de aquel concilio, aquel Sanedrín, dice que brillaba como un ángel. Brillaba como un ángel. No sé si conoces a Yokoi Kenji, ¿lo conoces? Bueno, Yokoi Kenji sí, hace conferencias muy interesantes, no es Biblia, sino que es simplemente de conferencias, pero con un conocimiento muy bonito. Y él cuenta una historia muy especial. Dice que él es mitad colombiano, mitad japonés. Su mamá es colombiana y su papá japonés. Entonces él se crió en esas dos culturas bastante diferentes. Entonces él está en Japón y sus compañeros de clase les dicen que el maestro es un maestro con mucho carácter. Tiene mucho carácter. Entonces él está esperando un maestro con carácter. Si yo te digo un maestro con carácter, tú pensarás él, siéntese ya, vaya para acá, venga para acá. ¿Sí o no? Un maestro con carácter, un maestro con seriedad, con fuerza. Él está esperando a ese maestro y de repente se entra y se encuentra un maestro así. Entonces Yokoi lo mira a los compañeros y dice, ¿no? ¿Y que tenía carácter? Sí, tiene mucho carácter, mira, empújelo. Entonces Yokoi se acerca y lo empuja. ¿Y aquel hombre hace? Y se queda así, quieto, con la cara así. Y entonces Yokoi se queda así y dice, pero no es que él tenía carácter. Claro, dice, mira, ni se mueve, le dicen los compañeros, ni se mueve. Y está mostrando que el carácter que se ve en este hombre tiene que ver con una cosa interna. ¿Sí o no? Codea del de la audiencia, ¿te estás enterando? Te veo un poquito... El carácter es una cosa del interior. Cuando este capítulo nos va a empezar a enseñar al mártir que van a apedrear, al mártir que va a estar dispuesto a entregar su vida para Cristo, comienza a enseñarnos que estaba lleno del poder del Espíritu. Es imposible que puedas afrontar las dificultades y el sufrimiento en tu vida cristiana si no estás lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu es lo que va a definir cuando a ti te aprieten qué es lo que tienes adentro. ¿Me explico? Los momentos de dificultad son momentos que vamos a tener que atravesar todos. Y créeme que muchas veces van a ser momentos muy injustos que no mereces. Cosas que han venido a tu vida que tú no te las buscaste. Enfermedades,
problemas matrimoniales. Van a venir momentos de dificultad económica y tú eres un gran trabajador. Y a pesar de trabajar de sol a sol, hay poco dinero. A veces no es suficiente ni siquiera para pagar lo que necesitas. Va a venir enfermedad. Muchos de los que estáis aquí estáis viviendo enfermedades de vuestros familiares que están lejos. Y hay impotencia y hay momentos difíciles. Pero la palabra nos muestra en esta mañana que necesitamos el Espíritu Santo en nosotros. El carácter de Cristo en nosotros es lo que va a definir cómo afrontamos las dificultades. Nos está enseñando quién es Esteban para que cuando tú lo veas apedreado entiendas por qué dice lo que dice. Cuando yo veo a todos estos mártires escribiendo esas cosas, no puedo dejar de pensar en qué tendrán adentro. ¿Sabes qué tienen adentro? Lo que dicen y escriben. Tú en la hoguera, tú apedreado, ¿qué escribirías? ¿Qué dirías? Es fácil la respuesta, lo que hay en tu interior. Necesitamos estar cerca del Espíritu Santo para poder afrontar las dificultades. Necesitamos estar cerca del Espíritu Santo para poder afrontar el dolor y la tristeza. Sé que esta palabra es difícil en esta mañana porque no vengo a decirte que el Señor se va a llevar todo eso. Vengo a decirte que el Señor te capacita para poder afrontar el sufrimiento. Lo que va a definir el éxito en esa etapa tan dura es tu intimidad, Necesitas pulir el carácter, necesitas pulir lo que eres. ¿Cuánta gente ha abandonado el Evangelio en los momentos más difíciles? Y quiero contarte algo muy, muy revelador para mi vida. Cuando estaba preparando esta parte de la palabra, me acordé de Pedro, aquel mártir de la iglesia que crucificado boca abajo, porque él dijo con sus propias palabras que no era digno de poder ser muerto como su maestro, ¿recuerdas eso? Sino que le diesen la vuelta. Ese es el mismo Pedro que capítulos anteriores a su muerte dijo en un patio, ese yo no sé quién es. ¿Te acuerdas de eso? Jesús, yo no sé quién es. ¿Qué hay en una persona que dice yo no sé quién es Jesús a una persona no soy digno de morir como mi maestro, que me den la vuelta? ¿Sabes qué hay? Intimidad. Hay carácter, hay un trabajo interno que necesitamos entender tú y yo, que tenemos que estar cerca de la presencia de Dios para ser transformados en nuestro interior, porque solo por el poder del Espíritu en nosotros es que vamos a poder afrontar el sufrimiento. Nuestro carácter tiene que ser trabajado. Nuestro carácter tiene que ser moldeado. Tiene que ser moldeado. Te estaba leyendo cómo aquellos mártires de la iglesia, como ese Ignacio del primer siglo pudo decir, simplemente sois semillas que van a ser trituradas para ser pan de Cristo. ¿Entiendes la esencia de eso? Eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Somos de Él completamente y nuestro interior tiene que ser triturado para que salga Cristo. ¿Sí? Mira al de al lado y dile, necesitas carácter. En el momento que Esteban se le relata esas características allí en el capítulo 6 que hemos estado leyendo, se encuentran las características de este gran Esteban. Se ve cómo el concilio lo está acusando y le está tratando de blasfemar contra él con el fin de matarle y de tener alguna razón por la que apedrearle. Esteban va a tomar una decisión un tanto especial, y es que delante del concilio, todo el capítulo 7, que no puedo leértelo porque es mucho, pero tienes como tarea leértelo en casa, va a dar una conferencia delante de esos judíos espectacular. Él va a preparar un gran sermón y lo va a exponer en todo el capítulo 7.
blasfeman contra él y lo acusan. Y en el capítulo 7 a Esteban no se le ocurre otra cosa que dar un sermón. Ponte en un momento en el lugar de Esteban. Tú sabes que esa gente apedrea, porque Esteban lo sabía. Esa gente mata, esa gente apedrea. Y a Esteban se le ocurre posicionarse a dar un gran sermón. Y yo, cuando estaba redactando el bosquejo de esta prédica, en el punto 2, escribí: Esteban se defiende ante el Sanedrín con la palabra. Así puse yo. Y el Señor me dijo en el momento que yo lo estaba escribiendo: no se está defendiendo. Y yo, pero sí que lo pone en el título. ¿Tú has visto cuando lees los capítulos que tienen como un título y pone defensa? ¿A que sí que pone defensa? Entonces yo pongo ahí, se está defendiendo. Y el Señor me dice: no, no se está defendiendo, se está posicionando. Y para mí fue muy revelador esto que te voy a decir. Porque la palabra para nosotros, la palabra escrita para nosotros, nuestra guía de fe y conducta, no es para batallar con nuestras dificultades. Quiero que me entiendas bien, yo sé que tú eres una iglesia madura. No es, yo no abro la Biblia para encontrar: ay, ahora estoy enfermo, entonces el Señor me sana, porque aquí, mira, aquí sanó a la mujer del flujo de sangre. Y aquí tal. Dios es capaz de todo, es Dios de imposibles. Él es Dios de sanar enfermedad, es Dios de cumplir todas las promesas, pero hay momentos que dentro de su gran soberanía nosotros vamos a tener que afrontar dificultades que no van a encontrar respuesta más que revelación de la palabra para tu carácter. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me estás entendiendo? La palabra se revela para posicionarte, para decirte quién eres, qué tienes y a dónde vas. Eso es lo que tiene la palabra para ti. Nosotros no abrimos la palabra para que nos solucione los problemas, sino que la palabra me permite a mí decirle a los problemas a quién tengo, a quién sirvo, a quién soy, con quién camino. ¿Me explico? Esteban está frente al Sanedrín exponiendo la palabra, posicionándose lo que él es. Comienza a detallar a Jesús, además de una manera tan espectacular, una revelación del Antiguo Testamento tan preciosa, como él empieza a decir cómo está Jesucristo en Moisés, cómo veo a Jesucristo en José, cómo vemos a Jesucristo. Empieza a revelarle a los judíos cosas que ellos no habían visto, les acusa de no darse cuenta de las cosas. ¿Y sabes qué trae como resultado aquella gran exposición de la palabra? Piedras. Por eso te dije que esta mañana la palabra era dura. Porque no todo lo que estás atravesando va a tener como resultado el éxito. Tienes que captar en el espíritu lo que está pasando hoy. Y es que Él te está diciendo: yo tengo recursos para que atravieses esto. La palabra se revela para ti, para tu interior. No estudiamos la palabra para que nos dé soluciones a los problemas, sino para que nos diga quiénes somos en Él, para que nos diga quién es Él ante mi dificultad, para que nos muestre el carácter de Cristo y yo poderlo imitar. ¿Sí? Sí, te enteras, ¿verdad? Codéale al de al lado y dile: ¿te estás enterando? Esteban va a hacer una conferencia preciosa posicionándose en lo que él defiende y lo que él es. Porque no tiene como objetivo zafarse, esa es una buena palabra, escaparse del apedreamiento. Creo que Esteban no está pensando ni siquiera en el apedreamiento. Si tú lees el capítulo 7, contiene teología tan preciosa, contiene a Cristo de manera tan revelada, que yo te puedo asegurar que Esteban no está pensando en el apedreamiento, está pensando en su Jesucristo, en el que él defiende, en el que él predica, en el que él cree. Solamente cuando tú acudas a la palabra para ver a Cristo revelada en ella, es que vas a poder confrontar tu problema como es que se debe confrontar. Solamente Cristo, solamente Cristo. Y el último punto de esta mañana,
para mí es mi preferido. Y es revelador como no te puedes imaginar, como no te puedes imaginar. Hemos visto las características de Esteban. Hemos visto cómo Esteban utiliza la palabra para posicionarse. Y ahora, en la última parte de este pasaje, que voy a leerte, la muerte de Esteban, quiero que te des cuenta en cómo Esteban se va a mimetizar con Cristo. Esteban de repente se vuelve uno con Cristo. Y en medio de ese sufrimiento tan duro, podemos ver al mismo Cristo hablando. ¿Lo leemos? Capítulo 7, versículo 55 al 60. Dice: al oír esto, rechinando los dientes, se enojaron mucho contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y dijo, exclamando: veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones, a empujones, fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Señor, luego cayó, de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Dice ahí Esteban su última frase: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Te suena esa frase? ¿Sí? ¿A quién? A Jesucristo en la cruz del Calvario, diciendo: Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. En medio del momento más vulnerable de sufrimiento, Esteban se mimetiza con Cristo y comienza a hablar como Él. ¿Tú sabes qué es lo que provoca que tú te llenes del Espíritu Santo hasta el punto que tu carácter sea transformado, hasta el punto que la palabra brote para mostrarte quién es Cristo y lo que Él hace en ti? ¿Sabes lo que provoca? Que te vuelvas como Cristo. Hablas como Él, piensas como Él, caminas como Él, haces lo que Él hace. Es apasionante ver este momento tan vulnerable de la vida de Esteban y cómo él es capaz de fusionarse con Cristo para enseñarnos que cuando Cristo se marchó y el capitán de la barca se fue, el jefe del proyecto ya no estaba. Esa gente entendió las palabras de Cristo cuando dijo: no os dejo solos, está con vosotros el Consolador. ¿Sabes qué significa el Espíritu Santo teológicamente? Bueno, dentro de uno de sus significados. A ver los teólogos ahí. Es fácil, ¿eh? No te pongas nervioso. ¿Qué es el Espíritu Santo para nosotros? Ay, por si me equivoco. Por si me equivoco cuando lo digas, ¿ves? Yo lo estaba diciendo. ¿Qué es? ¿Qué es? Es Cristo en nosotros. ¿Es fácil, sí o no? Cristo en nosotros, tener la posibilidad de recibir a Cristo en nosotros. Cuando Él parte y deja el derramamiento del Espíritu sobre los discípulos, es el mismo poder, la misma autoridad, es Jesucristo mismo dentro de los discípulos. Eso quiere decir que si tú eres capaz de esta mañana poder encontrar la revelación de ese Espíritu Santo en nuestro interior, vas a poder afrontar tu sufrimiento y tus debilidades y tus problemas siendo como Cristo, siendo como Cristo. El mimetizarte con Cristo hace que en medio de las dificultades vengan sobre ti cosas sobrenaturales. Y voy a explicarte esto. Es muy duro que yo te diga hoy desde aquí, desde una plataforma con micrófono, que puede que no te sanes. Es duro. Sé que estoy diciendo cosas difíciles. Que el proceso que estés viviendo dentro de la soberanía de Dios, yo no te lo pueda ni explicar.
tú me digas, Becky, ¿por qué me pasó esto? Y yo te tenga que decir, no tengo ni idea. Pues no lo sé. Porque la soberanía de Dios es lo más difícil de entender en la teología cristiana y en cualquier lado. Es muy complicado entender la soberanía de Dios. ¿Por qué suceden las cosas que suceden? No lo sé. Pero cuando yo leo la palabra, encuentro que Dios me dice, no estás sola. Yo he dejado contigo al Consolador, yo estoy contigo. Yo soy tu ayuda, yo soy tu refugio, yo soy tu sustento. Y si permaneces fiel, hay una corona otorgada para ti de gloria. Y eso sí es una promesa. Hay una corona de gloria para ti. En medio de las dificultades tenemos que afianzarnos a Cristo y poder entender que todo esto que está sucediendo forma parte de la soberanía de Dios, pero que no mueve mi carácter. Quiero contarte una historia que escuché ayer, que cautivó mi corazón. Dentro de el DEPI, que es el Departamento de Plantación de Iglesias que te comenté antes, hay un encargado a nivel europeo, a nivel Europa completo, y él cuenta que estuvo en Montenegro. Montenegro es un país muy pequeñito al sureste europeo, muy pequeñito, tiene 600.000 habitantes aproximadamente, muy pequeño. Y él fue a visitar Montenegro porque allí se había plantado una iglesia y fue a la casa del pastor de esa iglesia, porque la congregación era literalmente en su salón, era una obra muy pequeñita. Y cuando él llega a la casa, aquel hombre está colocando las sillitas en el salón para la celebración. Y mientras que él está colocando las sillas, ve que su hija de 8 años está poniendo folletitos detrás de él en cada silla. Y están los dos preparando el culto, digamos así. Mientras que él está poniendo las sillas, comienza a contarle a este pastor que su mujer había muerto hacía pocos meses, mientras que sigue colocando las sillas. Entonces le cuenta que le diagnosticaron un cáncer y le dieron 9 meses de vida, pero solo duró 4. Y había muerto hacía poco tiempo, mientras que él coloca las sillas. Ante su neutralidad, digamos así, él se preguntaba y le pregunta al pastor, ¿cómo es posible que continúes? No tienes una responsabilidad de una iglesia grande que cada domingo viene. Eran pocas sillas en un salón. Es justificable que se detuviese todo, ¿sí o no? Humanamente hablando. Su mujer se murió, tiene una niña de 8 años. Es justificable decirle, pero ¿cómo continúas? Y él, colocando las sillas, sin dejar de colocar las sillas, le dice al pastor, yo le prometí al Señor que hasta el último aliento de mi vida, Montenegro iba a ser para él. Y cuando yo escuché esa historia, me cautivó el corazón, porque lo que nos mueve a ti y a mí a mantenernos aquí es que tenemos un compromiso con el Señor. Es que cuando tú y yo lo aceptamos, dijimos hasta lo último de la tierra. O viniste para que se sanaran tus enfermedades, o viniste para que se acabaran tus problemas. Si viniste para eso, ¿sabes lo que va a pasar cuando te enfermes? Tú lo sabes. ¿Sabes lo que movía a estos discípulos morir por Cristo? Tenían un mandamiento. Tenían una labor, y esa labor era que el nombre de Cristo fuese conocido en todas las naciones de la tierra, y eso les mantenía, y ellos sabían que su beneficio, que su ganancia, que su éxito no estaba aquí en la tierra. Somos peregrinos y un día tienes y otro no, y un día estás sano y otro no, y un día todo va bien pero al otro no. Pero a ti no te mueve eso, a nosotros nos mueve seguir a Cristo y seguirle hasta el final. Cuando posicionas tu vida en esa realidad, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Para eso vivimos, y sé que es duro, sé que estás atravesando seguramente algún momento difícil. O incluso puede que vengan, no lo sé. Lo que sí sé es que Dios promete
acompañarte. Y nuestra función hoy es ser llenos del Espíritu Santo para mimetizarnos con Cristo. Que Él trabaje en nuestro carácter, que cada vez que abramos las Escrituras, las abramos para que se revelen a nosotros, para empezar a ser cambiados, para ser gente que cambia. ¿Tú sabes lo que evangeliza? Te voy a ser sincera porque es lo que me mueve a mí, que yo ya me convertí, imagínate. ¿Sabes lo que evangeliza? La gente cuando te ve pasando por dificultades y te ve firme, y te ve sirviendo, y te ve amando, y te ve abrazando, y te ve estando, cuando... Sí, eso es mortal, eso es poderosísimo, poderosísimo, porque solo alguien que está lleno del poder del Espíritu puede estar siendo apedreado, levantar los ojos y decir: perdónales. Toma mi espíritu, en ti descanso. Puede decir: es mi privilegio estar aquí. Puede decir: soy simplemente semillas para ser trituradas y convertirme en pan de Cristo. Eso somos semillas, semillas. Y somos peregrinos en esta tierra. Y aún, como Jacob dijo: desecha esta mi piel. Aún cayéndoseme la piel de la enfermedad, aún habiendo perdido a todos mis hijos, aún en medio del dolor más profundo, su nombre será alabado. No dejará de ser Dios. No voy yo a negar al Dios que me ha dado todas las cosas. No voy a negar yo al Dios que me ha rescatado y que además tiene para mí una corona de gloria. Eso es lo que somos, iglesia. Y nada nos mueve, nada nos mueve. Sé que es difícil, pero quiero que te vayas de aquí con la certeza de que lo que somos es seguidores de un Cristo vivo, que Él no te va a dejar en vergüenza y que no sé si será aquí, dentro de 5, dentro de 10 o en la eternidad, pero tu corona está prometida y Él no es hijo de hombre para arrepentirse ni para mentir. Ponte de pie. Solamente vamos a poder estar preparados para sufrir si entendemos que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que su Espíritu moldee nuestro carácter. Necesitamos que su Espíritu nos permita tener revelación de la palabra para nosotros. Necesitamos que haya tanta fuerza del Espíritu en nuestro interior que cuando te apriete la tempestad, lo que se vea sea Jesucristo. Somos entes de salvación para este mundo. Somos entes de cambio para este mundo. ¿Y sabes cómo lo vas a hacer? Con tu testimonio. Firmes en la tormenta. Enfocado nuestros ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Sus ojos en Cristo. Cierra tus ojos conmigo y con tus brazos en alto, di: Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, ven sobre mí. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, que vengas sobre tu iglesia. No entendemos el sufrimiento y no hemos venido a preguntarte, Señor. No hemos venido a cuestionarte por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Hemos venido a responderte que aquí estamos, firmes, firmes, con nuestros ojos puestos en ti. Porque entendemos que hemos sido llamados a transformar este mundo. Porque entendemos, Señor, que tú nos sostienes. Entendemos, Señor, que hemos asumido el llamado. Entendemos, Señor, que nuestro propósito de vida va mucho más allá de nuestra economía, de nuestra familia, de nuestros propios cuerpos. Nuestro propósito de vida va más allá. Y hoy en fe, como viendo al invisible, nos levantamos para decirte: aquí está tu iglesia, aquí está tu iglesia, y nos entregamos, no estamos dispuestos a decirte que no. Vamos contigo hasta el final, Señor.
Y si tenemos que morir, pues morimos. Pues morimos. Nos entregamos.